Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la narración. Primeramente, ¿qué son textos narrativos? Es una expresión literaria en la cual se encuentra una historia ficticia. La narración es contar una historia en la que desencadenan de forma secuencial un conjunto de acciones realizadas por sus personajes o por sus motivaciones. La estructura de la narración es el inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio conoceremos a los personajes en la forma que viven y así los iremos conociendo. En el desarrollo, los personajes viven aventuras o realizan acciones que buscan resolver, reaccionando a los cambios. El desenlace es la solución a la complicación del desarrollo. El desenlace puede ser bien negativa o positiva. En los elementos de la narración tenemos al narrador, personajes, acontecimientos, tiempo y espacio. El narrador es quien relata la historia. Los personajes son seres creados por el autor. El acontecimiento son hechos o sucesos que ocurren en la historia. El tiempo, secuencia de acciones de un relato. El espacio es el lugar donde los personajes actúan. En los elementos de la narración tenemos al narrador. El narrador es quien relata la historia. Es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. En el narrador tenemos dos tipos: el narrador homodigético y el narrador heterodigético. En el narrador homodigético es ese narrador que está dentro de la historia, es decir, que participa en ella. Su relato lo realiza en primera persona. Existen dos tipos de narradores homodigéticos, que es el narrador protagonista y el narrador testigo. El protagonista participa activamente en la historia, se encuentra en el interior de la historia, relata y además es el personaje más importante. El narrador testigo asume un rol secundario. Sin embargo, ocupa un lugar secundario en ella, como indica su nombre. Este narrador es testigo de las acciones ocurridas en la historia. Ejemplos de narrador protagonista. Ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mí, ni a diario. Narrador testigo. Ejemplo de narrador testigo. Lo vi desde lejos. Era un zambullido en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Tenemos al narrador heterodigético. Es el adjetivo que se conforma a partir de dos palabras griegas: hetero de distinto o desigual, diegesis de narración o relato. Es aquel narrador que está fuera de la historia, por lo tanto no tiene participación ni indiferencia alguna en las acciones de los personajes. Su función está simplemente en contar o relatar la historia. Su relato lo realiza en tercera persona. Existen dos tipos de narradores heterodigéticos, que es el narrador omnisciente y el narrador de conocimiento relativo. El narrador omnisciente se sitúa al exterior de la historia narrada. A la vez, este posee conocimiento total de sus acciones, pensamientos y emociones de los personajes. El narrador de conocimiento relativo se sitúa al exterior de la historia narrada, sin embargo, posee conocimientos relativos de las acciones, por lo que se limita a narrar solo los hechos observables. Ejemplos de narrador omnisciente. Giró y comenzó a nadar a la playa, a chapotear más bien con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. El narrador de conocimiento relativo. Ya de regreso en la casa de la abuela, Lucas se detiene cerca del seto del jardín, a la sombra de los zarzales. Espera. Un vehículo del ejército se detiene delante de la casamata de los guardias fronterizos. Unos militares descienden de él y depositan en el suelo un cuerpo envuelto en un toldo de camuflaje. Un sargento sale del barracón, hace una señal y los soldados desenvuelven todo.
Ahora, pasos para crear un texto narrativo. Primero, presenta el conflicto o problema que enfrentarán los personajes. Describir a los personajes en los primeros párrafos. Pensar cómo se desenvolverán en la historia. Elegir un tema como amor a los padres, amistad. Y resolver el conflicto de los personajes. Ahora tenemos el esquema exstancial, que sus partes son el sujeto, el objetivo, el ayudante, oponente, destinador y destinatario. En el sujeto es la persona que quiere conseguir algo. El objetivo es cosa material que posee el sujeto. Ayudante, alguien o algo que colabora con el sujeto. El oponente, alguien que obstaculiza al personaje, que sería el sujeto. Destinador es alguien o algo que envía el sujeto en persecución del objeto. Destinatario es quien recibe los resultados que el sujeto ha alcanzado en el objetivo. Como ejemplo, vamos a poner a la Caperucita Rosa. Caperucita Roja. El objetivo de la Caperucita Roja era llevarle la canasta de comida a su abuelita. El destinador era su madre, la que le envió. El destinatario era la abuelita, porque es la que va a recibir la canasta que está mandando su madre. El ayudante es el leñador y el oponente es el lobo.